Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Olaf Aguilar Tello. Estoy estudiando la maestría en Derecho Procesal Penal. La universidad es la Universidad IEXPRO. La materia es fases intermedia y juicio oral. Y el video que les voy a presentar el día de hoy es sobre la audiencia intermedia. Bueno, la audiencia intermedia lo fundamenta el artículo 334, el cual nos dice cómo da inicio esa etapa y nos dice qué tiene por objeto lo que es la etapa intermedia, que el objeto es que se haga el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio. Esta etapa se compondrá en dos fases, en una escrita y otra oral. La frase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y compondrá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Y la segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Bueno, este artículo nos habla de cómo se va a iniciar la audiencia intermedia. Y para empezar, bueno, el Ministerio Público tiene que formular una acusación. Ya lo hemos visto en trabajos anteriores de cómo se formula una acusación. Y es un escrito que presenta el Ministerio Público por medio del cual le corre traslado al, al defensor del imputado, también así como al asesor de la víctima, para que sepan cuáles son los medios de prueba que se van a ofrecer y de qué se le está acusando a la persona detenida, bueno, a la persona que está imputada, en este caso. ¿Para qué? Para darle eh, el derecho de réplica, de contrarréplica, y de que ellos también a su vez puedan hacer las manifestaciones que a su parte corresponden. En este caso, por ejemplo, el asesor de la víctima, pues solicitar la coadyuvancia con el Ministerio Público y en caso de que él también tome pertinente, pues también ofrecer algunas pruebas que a lo mejor se le pudieran haber pasado al Ministerio Público. Y en el caso de la defensa del imputado, pues sería también ofrecer ciertas pruebas y también hacer su, este, su sí, o sea, ofrecer sus pruebas también para que tenga conocimiento el Ministerio Público de cuáles van a ser. Y eso ahí empieza por lo que es la etapa que es por la vía escrita y posteriormente ya cuando se abre la audiencia intermedia pues todo se va a llevar de manera oral y ahí el Ministerio Público va a tener oportunidad de volver a leer todo toda la acusación y que ya debe de haber tenido por su parte los asesores tanto de la víctima como del imputado. Eso es el que nos marca el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El 335 nos dice cuál es el contenido de la acusación. El Ministerio Público, bueno, tiene que cumplir con ciertos requisitos para realizar la acusación, los cuales deben de ser de forma clara y precisa. Nos habla de que es la individualización de los acusados, de él o los acusados y de su defensor. En este caso, bueno, pues dice, ¿sabes qué? Si es un acusado, nomás dice el nombre del acusado y quién lo está representando en ese momento, da el nombre de los dos. En caso de que fueran dos acusados, pues bueno, el nombre de los dos acusados y el nombre de los abogados, si es que hubieran los abogados que lo estuvieran representando. De igual forma, la identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Nos va el nombre de la víctima o en su defecto el nombre de la parte ofendida y el asesor jurídico si es que le está representando a alguien. En relación clara, precisa, circunstanciada y especificando los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como la clasificación jurídica. Bueno, en este punto nos habla de que bueno, la narración debe de ser lo más entendible posible que se narren y se desglosen todos y cada uno de los hechos que se narraron dentro de la carpeta de investigación en su etapa intermedia, en su etapa en su investigación complementaria, investigación, sí, dentro de la etapa de la investigación, y cuál es la clasificación jurídica que tiene ese delito. Aquí ya estamos hablando de que si el Ministerio Público ya está formulando una acusación directa hacia una persona, pues aquí ya es más claro que también debe de tener ya un delito
antes lo mencionábamos en lo que era en la etapa de investigación, en la de vinculación a proceso, o la teoría del caso, como estamos llamando, era una hipótesis, todavía no se tenía a ciencia cierta una, pues algo como ya más concreto, y eran unos hechos que se pudieran haber considerado como delito. Ahorita ya estamos hablando que ya existen elementos suficientes como para determinar cierta responsabilidad hacia el acusado y qué delito en sí es el que está cometiendo. Aquí ya no hay de que pudo haber sido un delito, pudo haber sido otro, pero en el transcurso, bueno, todavía podría cambiarse la figura del mismo, dependiendo también las aportaciones que haga eh, el asesor del imputado. La relación de las modalidades del delito que concurrieron, la autoría o participación concreta que se le atribuye al acusado. Aquí es bueno, pues la participación es si fueron una o dos personas, qué participación tuvieron, si el grado de autor material, coautor, o sea, aquí se tiene que ir viendo qué tipo de participación tuvieron en la comisión del delito y de los hechos que se le están imputando, o que se le están acusando. La expresión de los preceptos legales aplicables, aquí estamos hablando de todo lo legal, los fundamentos, qué artículos se aplican para el caso en concreto, el señalamiento de medios de prueba que pretende ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiera desahogado en la etapa de investigación. Bueno, pues la prueba anticipada, en el caso de que se hubiera llegado a desahogar alguna, bueno, si es cierto que se desahoga antes, pero se tiene que ofrecer en este momento. Si se desahogó una testimonial y no se ofrece en este momento, pues se da por no realizada dicha prueba y por no ofrecida, y no se podrá tomar en cuenta en su momento. El señalamiento de las pruebas también que se pretenden ofrecer, aquí tiene que señalar el Ministerio Público todas las pruebas que él pretende desahogar dentro del juicio. Repito, o sea, si no se señalan, no se puede desahogar. Aquí es el momento dentro del cual se deben de ofrecer para que posteriormente se desahoguen. Si no se ofrecen, no se pueden desahogar, aunque estén dentro de la carpeta de investigación. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrecen para probarlo. Bueno, si por ejemplo fue un daño en las cosas y los daños de lo material ascienden, por ejemplo, a 100,000 pesos, bueno, pues ahí se tiene que decir, ¿sabes qué? Aquí traigo la reparación de todo y según los peritajes y las facturas y todo eso, pues me da un valor de 100,000 pesos la reparación de las cosas, y se deben de anexar, y se debe de desglosar el por qué ese es el monto que se está solicitando. Obvio que se está comprobando con las facturas y con algunos peritajes que se pudieran ahí a lo mejor también ofrecer. La pena o medidas de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso correspondiente al concurso de delitos. Aquí ya, por ejemplo, estamos hablando de un delito como tal. Estamos diciendo, bueno, la pena máxima y la mínima de tal delito es de tanto. Por su participación que tuvo en el delito y por las agravantes o todo ese tipo de cosas tienen que analizar, pues ahí el Ministerio Público dice, yo solicito que la pena de esta persona sea la mínima por tales circunstancias o la máxima por tales circunstancias. Si hubo las agravantes como la premeditación de la agresión y ventaja, obvio que tiene que pedir medidas más severas. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar para la individualización de la pena y, en su caso, para la procedencia de sus sustitutos de la pena de prisión o suspensión de la misma, pues va enfocado también, por ejemplo, si una persona pudiera ser que ya había cometido algunos otros delitos, entonces esta persona a lo mejor, o ya había sido sentenciada, a lo mejor no puede ser, no puede someterse a alguna sustitución de la pena o algo así. Entonces eso también tiene que valorar el Ministerio Público y hacérselo saber al juez para que también en su momento lo tome en consideración. Las solicitudes de decomiso de bienes asegurados, lo que se le haya decomisado también se tiene que asegurar. La propuesta de acuerdos probatorios en su caso. Esto de los acuerdos probatorios quiere decir que, por ejemplo, el Ministerio Público, también la parte, el defensor del imputado puede decir, bueno,
existen pruebas que no tiene caso que se desahoguen, porque por ejemplo si estamos hablando de un homicidio y la persona pues ya falleció, ya está muerta, no tiene caso por ejemplo ofrecer unas testimoniales que digan ah sí se murió entonces pues ya esos hechos ya están por probados, ya no es que digan que alguien diga que sigue vivo o algo, ya se anexaron hasta las actas de defunción. Entonces ese tipo de pruebas dicen, ¿sabes qué? No tiene caso ya desahogarlos porque lo único que va a hacer es retrasar el procedimiento y hacer un procedimiento más largo y tedioso, que es lo que se pretende evitar. Entonces, bueno, ese tipo de pruebas, o que vayan a retrasar también el procedimiento, pruebas tediosas o así, o que no tengan ya nada que ver con el asunto, también esas como también existe su apartado en el código, se pueden excluir. ¿Sí? La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada en el proceso cuando éste proceda, lo que decíamos hace rato, si no existiera algún impedimento para que se pudiera solicitar la terminación anticipada del procedimiento, en ese momento es el momento en el cual se debe de hacer saber para las partes para que el juez lo pueda aprobar. La acusación solo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacerse el conocimiento a las partes. Bueno, en el auto de vinculación, pues ya es obvio que ya se les hizo saber el motivo por el cual los estaban sometiendo en un proceso y más o menos qué delito es el que se podría configurar dentro de esos hechos, pero puede ser que por algunas investigaciones que siguió realizando el Ministerio Público, por lo que ya tiene y por los datos de prueba de indicios, pudiera modificar a lo mejor y reclasificar el delito. A lo mejor un homicidio, pensar que un homicidio doloso, y puede ser que a lo mejor si fue culposo, no sé, que diga, sí, culposo, entonces ahí puede hacer esa reclasificación. Si el Ministerio Público en su caso, la víctima ofendida ofrecieron como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolo con nombres, apellidos, domicilio y modo de localizarlo, señalando de malos puntos sobre los que versarán los interrogatorios. Bueno, en este caso, cuando se ofrecen los testigos o peritos, se deben de anexar en ese documento donde pueden ser localizados porque se les manda a citar. Entonces les tiene que mandar a citar unos días antes para que estén presentes y en su caso pues solicitar unas medidas de apremio en caso de que no pudieran, de que no fueran y no justificaran el por qué no asistieron a dicha cita dentro del juzgado. También cabe hacer mención que en este momento el defensor del imputado también puede solicitar que, por ejemplo, algunas pruebas no sean admitidas porque fueron recabadas con violaciones a derechos humanos. Entonces este es el momento en el que lo puede solicitar. Se puede solicitar en cualquier etapa. De hecho, el juez lo puede hacer de oficio, pero este es el momento como que procesal en el cual debe de hacer valer ciertas violaciones en el procedimiento para que sean desechadas esas pruebas y pues a él de cierta forma le serviría. Bueno, de aquí nos vamos al artículo 336 que nos habla de la notificación de la acusación. Pues esto no tiene mayor chiste, entonces nomás notificarles a las partes sobre la acusación y para que den contestación a la misma y también para que estén al pendiente para que cuando se señale la fecha. Bueno, ahora vamos a hablar del artículo 337 que nos habla sobre el descubrimiento probatorio. Dentro del descubrimiento probatorio, como ya lo manifestamos anteriormente, pues nos habla de que aquí el Ministerio Público le muestra le da acceso y las copias de los registros de todo lo que existe en la carpeta de investigación, así como los lugares, sujetos relacionados con ella, al abogado defensor del acusado. Es como si le corriera algún traslado, también se lo hace llegar a la víctima o ofendido para que ellos a su vez también hagan lo mismo, también hagan su descubrimiento probatorio hacia el Ministerio Público y hacia la otra parte, a fin de que tengan conocimiento cuáles pruebas y de qué manera se van a desahogar en el momento de la audiencia. Como lo había manifestado también,
este es el momento en el cual el abogado del imputado, del acusado, pues también debe de señalar qué pruebas se deben excluir y qué pruebas violaron algunos derechos fundamentales del acusado. Entonces esas pruebas no deben de ser tomadas en consideración y es el momento en el cual se lo debe de hacer saber al juez. Posteriormente el artículo 338 nos habla sobre la coadyuvancia que tiene que tener en la acusación la víctima o ofendido. Entonces nos dice que dentro de los términos, en el término de 3 días siguientes a la notificación, la víctima o ofendido debe constituirse como coadyuvante en el proceso, señalar vicios formales de la acusación, requerir su corrección y ofrecer medios de prueba que estimen necesarios para completar la acusación, solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. Básicamente reforzar más la acusación del Ministerio Público en caso de que se le haya llegado a pasar algo. Aquí la víctima o el ofendido pues tiene la oportunidad de subsanar esa omisión o ese error. En cuanto a lo que si no llegara a contestar la coadyuvancia, pues obvio que ya no puede hacer esto, ya no puede ser ni coadyuvante del Ministerio Público, ni posteriormente hacerle subsanar algunos errores que haya tenido o omisiones que haya tenido el Ministerio Público, y solamente se basará con lo que el Ministerio Público haya ofrecido en su acusación. Con eso se va a tener que ir ya. Las preguntas y repreguntas y todo contra el interrogatorio lo va a tener que realizar el Ministerio Público. El 339 pues, nos habla de las reglas de la coadyuvancia, pues cómo se debe hacer, ya lo explicamos anteriormente. El artículo 340 nos habla de la actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia, que dentro de los términos de 10 días a que ofrezca el plazo de la solicitud de coadyuvancia de la víctima del ofendido, el acusado o su defensor mediante escrito dirigido al juez podrá señalar vicios formales en el escrito de acusación y pronunciar sobre la observancia del coadyuvante, y si lo considera pertinente requiere su corrección. No obstante, el acusado o su defensor podrán señalar en la audiencia intermedia, ofrecer medios de prueba que pretendan desahogar en el juicio, solicitar la acumulación o separación de acusaciones y manifestar sobre los acuerdos probatorios. También, como ya lo habíamos manifestado, aquí el imputado y su defensor tienen el derecho de contestar la acusación, bueno, lo deben de hacer, ofrecer sus medios de prueba que pretenden desahogar, solicitar la acumulación o separación de las acusaciones, escribir a dos diferentes acusados o más, y ver sobre los medios de prueba, en lo que decíamos de cuáles pruebas se pueden excluir y cuáles se puedan desahogar, y que ellos se pongan de acuerdo, porque habría algunas pruebas que no sería necesario que se lleven a cabo. Y pues aquí ya nomás culmina la etapa intermedia cuando el juez realiza su acuerdo y dice cuáles pruebas se van a desahogar y cuáles no. En caso de que existieran algunas pruebas que no se fueran a desahogar y que fueran señaladas por el imputado y su defensor, pues ellos podrán presentar un recurso de apelación en contra de lo que ellos consideren como agravios por la resolución emitida o el acuerdo emitido por este juez. Es todo lo que tengo para exponer, y es cuanto. Muchas gracias.